Hay sistemas de economía y sistemas de política, sistemas económicos y sistemas políticos. Por supuesto que se combinan, para mal o para bien, pero se combinan en la realidad siempre y a veces de forma deliberada se busca esa combinación, a veces resulta no de manera deliberada. Pero vamos a ver primero los de economía rápidamente y después los de política y vamos a ir viendo cómo se combinan. Hay expresiones que suelen ser engañosas, por ejemplo, se habla de economía de mercado, es una redundancia, toda economía es de mercado, es como hablar de fútbol con pelota, es decir, en la palabra fútbol, foot quiere decir pie, ball quiere decir pelota, entonces decir fútbol con pelota es redundante, ya el concepto de fútbol incluye la pelota, entonces decir economía de mercado es redundante, toda economía de mercado. El mercado somos la gente, los que tenemos necesidades que satisfacer y tenemos a su vez habilidades, capacidades y recursos a nuestra disposición para contribuir al proceso productivo. Esos son los mercados. Entonces, en la medida en que toda economía es de gente, es de mercado y es social. Por eso son expresiones confusas, equívocas y que muchas veces son interesadas para inducir a un pensamiento falso. Entonces, la pregunta es, ¿en qué condiciones está en el mercado? En algunas economías son de mercado reprimido, otras economías son de mercado libre. Entonces, alguno dirá, bueno, sí, donde el mercado reprimido, economía planificada, dirigida o controlada. Déjeme decirle que toda economía es planificada, es dirigida y es controlada. El asunto está en quién la planifica, quién la dirige y quién la controla. En las economías comunistas y los nazistas, el Estado concentra el poder y es quien planifica, dirige y controla la economía entera de una nación. Y en el estatismo en general eso es así. En el sistema de liberalismo clásico, que propone gobiernos limitados, mercados libres, respeto a la propiedad privada, quienes planifican, dirigen y controlan la economía es todo el vasto, inmenso conjunto de numerosos, del lado de la demanda, consumidores. ¿Cómo ellos planifican, dirigen y controlan la economía? Bueno, nosotros somos consumidores. Cuando vamos al mercado y compramos la leche marca tal en lugar de la leche marca cual, le estamos dando una orden al productor de tal para que fabrique más y al productor de cual para que fabrique menos. De esa manera nosotros los consumidores planificamos, dirigimos y controlamos la economía. Y del lado de la oferta, entonces son los ahorristas y los trabajadores que toman decisiones de trabajar aquí o allá, ahorrar aquí o en el banco o en la bolsa. Y entonces de esa manera son los que toman las decisiones y no el Estado. En ese sentido, las economías se pueden distribuir a lo largo de un espectro entre economías 100% estatistas y economías libres. El capitalismo, déjeme decirle, toda economía es capitalista, porque toda usa capital. Ahora, ¿quiénes son los propietarios y gestores del capital? Son los dueños del capital, son los consumidores, los empresarios pequeños, los medianos, los grandes, o es solo el Estado. En algunos casos el Estado puede no ser el propietario del capital, pero ser el gestor. Es decir, el Estado no es el dueño de la empresa, pero es el que le dice al empresario y a la empresa cómo debe contratar, qué sueldo debe pagar, a quién, cuánto, qué debe producir, cómo, cuándo, dónde comprar su materia prima, etcétera, etcétera, a través de las leyes. En ese sentido, toda economía es capitalista. La pregunta es quiénes son los propietarios y gestores del capital. Hay que advertir además que el ciclo económico, que es con aquel ciclo de auge ficticio con inflación seguido de una recesión o con paro involuntario de trabajadores y empleados, no es inherente al capitalismo. Llamaremos economía libre o capitalismo, que es el nombre que sus detractores eligieron, a la economía planificada, dirigida y controlada por los agentes privados,
el conjunto de agentes privados, y llamaremos economía 100% estatista, donde la burocracia, los legisladores, los ejecutivos, los policías y fiscales, etcétera, son los que planifican, dirigen y controlan, y en muchos casos son dueños del capital o gestores, y economía mixta, la tercera vía, la que está en el medio. Esto en cuanto a economía. Vamos a pasar a la política. En la política las cosas no son un poco distintas. En la política hablamos de democracia, pero ¿qué es democracia? Democracia significa democracia, gobierno del pueblo o gobierno de la mayoría, o mejor dicho, del pueblo a través de las decisiones de la mayoría. Hay otro sistema que se llama aristocracia, que es el sistema por el cual no todas las elecciones son populares. Por ejemplo, en nuestros países los miembros de la Suprema Corte no son por elección popular. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas no son por elección popular. ¿Cómo se eligen? Bueno, se procura seleccionar a los mejores. Eso es aristocracia. Eso se llama aristocracia. Y autocracia del sistema de monarquía o imperio, donde es el rey o el emperador el que tiene el poder. Entonces, gobierno de uno, autocracia. Gobierno de unos pocos, los mejores, aristocracia. Gobierno del pueblo, el demos, en función de la mayoría, democracia. Eso es lo que los antiguos llamaron las formas puras. Y son cosas que tienen mucha vigencia el día de hoy. Una cosa que la gente se confunde mucho es con la cronolatría. Cronolatría significa adoración del tiempo, y creer que las experiencias políticas de los griegos o el pensamiento político de los griegos o de los romanos no nos sirve ahora, porque eso es muy antiguo, en fin, y lo mismo con la Biblia. Pues eso es erróneo, eso yo sé que se enseña en muchas universidades, pero no es así. Claro, hay que tomar en consideración las diferencias, pero una vez descontadas las diferencias, las enseñanzas y las lecciones que aquellas experiencias y aquellas enseñanzas nos dejan son valiosísimas. Y por la cronolatría, y por cerrar los ojos al pasado, y por desechar y despreciar el valor instructivo que tiene el pasado, es que nos va como nos va. Entonces, los antiguos decían, bueno, estas son las tres formas puras, las tres formas políticas puras: autocracia, aristocracia, democracia. Pero hay formas degeneradas de cada una. La autocracia, o sea, el rey, se puede transformar en un tirano, degenera en tiranía. Tiranía es la forma degenerada de la autocracia. La aristocracia puede degenerar en una oligarquía egoísta. Esa es la forma degenerada de la aristocracia. Y una oligarquía egoísta y cerrada. La democracia puede degenerar en demagogia, y de hecho es lo que nos ha pasado con la democracia a los latinoamericanos. Creo que podemos dejar este tema aquí y seguirlo, el de la democracia en América Latina, en el próximo segmento. Gracias.